hongos existen desde hace una cantidad de tiempo indeterminada. Obviamente antes de que el hombre esté aquí, pero el contacto del hombre con estos hongos se ha dado y se tienen vestigios a través de miles de años atrás. La utilización principalmente ritualística y sacerdotal con fines específicos. Sin embargo, pues en estos tiempos, a la llegada de los conquistadores españoles, se satanizó un poco el uso, claro, porque traían como encomienda imponer una religión y una creencia. Pero esto perdura hasta nuestros días, este desconocimiento. Por otro lado, pues representa totalmente la identidad cultural de muchas etnias de nuestro país, y que en estos días pues también ya están sufriendo la devastación o el desabasto, porque muchas personas lo buscan con otros fines recreativos, y entonces viene esta devastación, este uso desmedido, sin control, sin que haya un plan de que se vuelva a sembrar o se cuide estos hongos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacer, Saber y Hacer. Le doy la bienvenida a Guy Robert, que nos acompaña el día de hoy, que nos platícanos un poquito sobre tu trayectoria para que la gente te conozca. Bueno, un poquito, yo estudié comunicación, y bueno, paralelamente desde hace como ya prácticamente 25 años, también siempre fui fan de la etnobotánica, y bueno, y me gusta mucho la antropología, y ya llevo muchos años haciendo investigación antropológica, muchos apuntes, muchos documentos y muchas cosas muy interesantes, y de ahí, bueno, se derivó esta invitación para venir a platicar aquí con Ulises un poquito, pues toda esta historia de los hongos psilocíbicos, ¿no? Enfocado a México, y a lo mejor también platicaremos de la historia pues en otros lugares geográficos, ¿no? Del mundo, para poder entender un poquito el tema. Exactamente, en otros lugares geográficos. Me platicabas de unos grifos. Sí, antiguos, que en África y otros en Brasil. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de años de antigüedad? Mira, los más antiguos, los vestigios arqueológicos más antiguos que se tienen son unos rupestres, que están en África. Son unos rupestres donde aparentemente pues la iconografía muestra que podrían ser unos hongos psilocíbicos. Porque bueno, los hongos psilocibes también estaban asociados, porque a veces algunos de esos tipos hongos psilocíbicos crecen en las bostas pues digamos del ganado, del vacuno. Digamos que a veces algunas especies son coprofílicos, algunas especies psilocíbicas crecen en la popó de las vacas, y en esa cueva en particular donde están estos grifos, hay pues hongos psilocíbicos con pinturas también asociadas a vacas y toros y otro tipo de hombres como cazando, que son unas pinturas muy primitivas. Y bueno, es el vestigio arqueológico como más antiguo que se tiene. Por ejemplo, hay unos vestigios arqueológicos en el área de Guatemala, ¿no? Entre los mayas, unas piedras hongo que también son bastante antiguos. También hay algunos pectorales que simbolizan hongos. Yo he visto algunos vestigios en Colombia, ¿no? Que son sudamericanos. Ahora, lo que yo también quiero enfatizar es que los hongos psilocíbicos pues son muy antiguos, porque bueno, lo que te encuentras en la arqueología, nosotros decimos, bueno, pues es el vestigio más antiguo, pero no quiere decir que desde hace 9,000 años, antes de 9,000 años no se usaran. La humanidad es mucho más antiguas, y en especial con los hongos psilocíbicos. El que un hongo psilocíbico tenga un efecto en la mente humana o en el cerebro humano es porque las sustancias de los hongos también se parecen a los neurotransmisores que tenemos los humanos. O sea, vegetales y humanos también estamos constituidos de algunas sustancias o moléculas similares que también nos permiten pues como estar conectados. O sea, esto viene ya con argumentos más darwinísticos y de evolución, de que al final pues hombres y vegetales estamos conectados. ¿Por qué? Porque pues en la cadena de la evolución, antes de existir los hombres, primero existieron los vegetales o los animales. Entonces, claro, pues bueno, es una relación muy antigua la que se tiene. Pues lo que estás diciendo es súper interesante. Tenemos algunos químicos que tienen los hongos, como el DMT. Bueno, el 4-fosforiloxidimetiltriptamina, digamos que tiene un tipo de dimetiltriptamina
que no es exactamente igual a la dimetiltriptamina amazónica, pero que tiene unos fósforos y que te permite hacerlo oral, cosa que con una dimetiltriptamina oral pues no lo es, pero sí en esencia la molécula es muy similar, y es también muy interesante mencionar que estas moléculas como la dimetiltriptamina o análogas existen en el reino Plantae, Fungi y Animae, o sea que son una molécula constitutiva de 3 diferentes reinos biológicos, lo cual a nivel simbólico, pues a nivel simbólico, biológico y todo, pues es muy importante, ¿no? Pues conocer estos datos, porque bueno, se puede entender entonces por qué la antigüedad del uso de estas sustancias y de por qué estas sustancias han sido tan adoradas, pues por lo que evocan a nivel de la conciencia, ¿no? Con esta integración con el medio, con la naturaleza, de usos ritualísticos, chamánicos y sacerdotales, ¿sí puede ser? Sí, porque principalmente sus usos fueron de exactamente ceremoniales, sacerdotales y también medicinales, ¿no? Porque esa es una parte que a veces se olvida, la parte medicinal, que ahora en la época moderna se usan solamente como de forma lúdica, y se ha perdido la forma como el respeto a las plantas o las sustancias. Se mezcla con todo, lo enloquecen, ¿no? Así de repente como, no, llegan los Spring Breakers y pues no, que hongos con peyote y los juntan, o sea, no, lo descontextualizan de lo que realmente eran, y era muy importante porque son de las primeras medicinas, pues de las medicinas más primitivas o antiguas o ancestrales que hay, y que todavía pues tenemos la oportunidad de que existan en algunos lugares, ¿no? Verlos vivos o con algunas culturas, y es muy emocionante ese tema. Los trataban con respeto y de una manera solemne, ¿no? Ritualística, y ahora, pues que todo el mundo tiene acceso. Obviamente parece que se potencializa en algunas épocas. Por ejemplo, se habla que con los libros de Castañeda por los años 60 finales también dio pie a que en el movimiento hippie en el mundo se buscara este tipo de experiencias a través del cannabis y de los hongos y de otros de la naturaleza, donde obtendrían esta experiencia psicodélica. Exactamente, es en los 60s y 70s donde a través de varios personajes se empieza a hacer mucha publicidad de los hongos. Primero pues todo empieza por el antropólogo Robert Gordon Wasson, que es el que redescubre el culto del hongo Teonanácatl y encuentra a María Sabina, quien le muestra los hongos. A raíz de sus publicaciones, pues otros personajes como Carlos Castaneda escribirán sus libros. Timothy Leary, psicólogo de la Universidad de Harvard, también pues platicará sus experiencias en libros. Otros cuates muy clavados en la psicodelia, también el escritor Alan Watts escribirá libros de filosofía oriental y también de cuestiones psicodélicas. También el famoso Aldous Huxley, ¿no? Que también habla de sus experiencias con peyote. Y bueno, se viene todo un cúmulo de escritores. Bueno, está la generación Beat, está William Burroughs, Jack Kerouac. Bueno, o sea, pasamos por una gama de escritores que al final pues popularizaron el uso de estas sustancias en lo que ahora podemos llamar como el psicodelismo, ¿no? Claro. Sí, hay una pregunta por aquí. Preguntan qué tipo de hongos usaban los vikingos. Yo lo desconozco. ¿Sí usaban hongos o era otro tipo de...? Mira, los vikingos, los reportes antropológicos que yo he leído, aparentemente usaban un hongo que se llamaba Amanita muscaria. Que su sustancia activa es el ácido iboténico. No son iguales a los hongos psilocíbicos, químicamente son diferentes, pero bueno, yo te puedo decir que en Europa hay muchos también vestigios arqueológicos y documentos donde también se usaban los hongos psilocíbicos, no solamente los hongos amanitáceos. O sea, ya en la arqueología y en la antropología antigua empiezas a encontrar, pero los vikingos lo que se reporta es que tenían pues una furia que le llamaban berserker, que era tomando el hongo Amanita muscaria, porque el hongo Amanita muscaria generalmente se toma en una especie de infusión embriagante, como una especie de té que va preparado con el hongo Amanita, ¿no? Wow. Bueno, pues ubiquémonos ahora acá en esta zona geográfica, específicamente aquí en el México prehispánico.
cuando llegan los sacerdotes, cuando llegan los conquistadores a imponer una creencia, una religión, se encuentran con el uso de estos hongos. ¿Y cuál es su respuesta de estos sacerdotes ante las personas y precisamente ante los hongos? Bueno, los sacerdotes que venían a evangelizar aquí a México, pues definitivamente venían a querer transformar a todo mundo, a todos los indígenas en pueblos católicos. Entonces, para ellos, pues cualquier uso de hongos o de otra planta psicoactiva, de peyote o loliuqui o lo que fuera, era una cuestión verdaderamente muy seria, y para ellos era cuestiones del demonio. O sea, porque si te fijas en Fray Bernardino de Sahagún, Motolinía, Hernando Ruiz de Alarcón, Jacinto de la Serna, bueno, hay muchos textos que hablan, en la mayoría, o sea, es una cosa de la Inquisición, ¿no? O sea, tú te ibas a la Inquisición si se te comprobaba, o ni siquiera creo que se te comprobara, con que te acusaran de ser brujo por usar hongos, ya eras un brujo que tenía conexión con el demonio, y eras, pues era ya ahora sí que darte los máximos castigos, ¿no? Entonces, con esa visión, pues siempre fue, pues fueron muy prejuzgados y bueno, y perseguidos, ¿no? Por lo cual esas tradiciones pues se fueron adentrando a los grupos indígenas, pero en lugares muy alejados. Los indígenas no te hablan con mucha confianza de eso, porque pues al final quedó esa como, pues sí, ese antecedente de que pues los occidentales llegamos ahí a perseguirlos, a juzgarlos, y es un tema que no es muy fácil que te lo platiquen los mismos informantes indígenas, ¿no? Claro, y supongo que lo desconocían, ¿no? Estos católicos claro. Desconocían el uso, pero a lo mejor llegaron a ver los rituales o las ceremonias y veían los efectos en otra persona, pero no lo autoexperimentaron. Mira, con la nueva información que hay ahí sobre los hongos, también cómo se utilizaban en Europa, a lo mejor algunos eclesiásticos lo desconocían el uso, pero algunas altas esferas eclesiásticas europeas sí podían tener pues idea de cómo se empleaban estas sustancias. Lo que pasa es que pues no era un saber para todos, era un saber de las altas esferas intelectuales del mundo eclesiástico, quienes a lo mejor podrían tener una idea de por qué o si eso lo habían usado los europeos también. Sin embargo, lo más fácil era prejuzgarlo y perseguirlo. No, como un grupo selecto que siempre se da como en esas élites, que solamente son ciertas personas que llegan como a un conocimiento más profundo de las cosas, pero los demás simplemente pues acatan como la estructura, las órdenes y lo estipulado. Entonces me imagino que veían los rituales y no les pareció lo que estaban viendo, ¿no? Porque no lo comprendían. Pues no lo comprendían o no lo conocían, o simplemente tampoco lo querían conocer, ¿no? Eso, claro. También ni siquiera tenían interés en conocerlo. Ellos venían con su misión de evangelizar y bueno, pues punto. Y era por la buena o por la mala, ¿no? Entonces, finalmente, lo que también te puedo comentar del uso de estas plantas y vegetales entre los prehispánicos era, como comentábamos, que lo usaban también, entre los prehispánicos no lo usaba tampoco cualquiera, ¿no? Lo usaban los brujos, curanderos de una estirpe poderosa o intelectualmente poderosa, o los gobernantes o los nobles. No eran plantas o sustancias que se manejaban así nada más por cualquiera, porque esos vegetales o plantas eran realmente considerados unas divinidades. O sea, en el mundo prehispánico las plantas, los animales están dotados de un espíritu y de un alma que para ellos provenía del mundo sobrenatural y que era sagrado. Y para nosotros los occidentales o los españoles que vinieron, para los aztecas la embriaguez era sagrada. La embriaguez no era una embriaguez como de nada más de tomar puro alcohol destilado y una guarapeta y es eso, no. La embriaguez, o sea, en náhuatl, que era tlahuana, ¿no? Tlahuana, embriaguez. De hecho, también ahí viene la palabra maliguana, mali, planta, tlahuana, maliguana, planta de la embriaguez, ¿no? Ahí, la embriaguez de tlahuana era una embriaguez cósmica, espiritual, una embriaguez divina, que era muy difícil de poder hacer coincidir pues, con la embriaguez que se conocía del alcohol, ¿no? Sí. Que venían a lo mejor quizá como trayendo los españoles. Entonces, también los conceptos eran muy difíciles de compararse, porque eran muy diferentes, ¿no? Los conceptos de embriaguez de las plantas,
Pero bueno, también si nos vemos en la historia europea, el uso de plantas siempre fue usado por las brujas. En los libros europeos de brujería se hacen pociones de plantas, hay alucinógenos, hay incluso catedrales de europeas que tienen plantas alucinógenas, hasta los mismos hongos amaritáceos. Porque eso es su cultura que derivaba en gran parte de los celtas. Del paganismo. De los celtas que, bueno, ahora, ¿qué podríamos decir de los brujos? Que eran los antiguos alquimistas, que eran los antiguos... eran los magos. Era la ciencia de ese momento. Era la ciencia de ese momento, claro. Pero como que todo se englobó, la iglesia se encargó de todo englobarlo como es pagano, y lo pagano claro. Se fue todo a la misma bolsa, y a la misma bolsa se fue a la persecución, y a la hoguera, y a la Inquisición, ¿no? Fíjate, hay un comentario aquí de Hugo Fernando, saludos a Perú. Sí, claro, también en el Amazonas, la ayahuasca. Hoy estamos hablando específicamente de los honguitos. Psilocibe, se dice. Psilocibe. Para nuestro compañero de Perú también existen reportes de algunas zonas de Sudamérica, como en Perú, donde también se usaban los hongos psilocíbicos. No es un tema muy estudiado, pero también en Perú se llegaron a utilizar. Pues sí, porque supongo que en todas partes del mundo, de alguna manera, ¿no? Existen, como bien me lo contaste, puede ser que estas aves que migran, lo coman y después al defecar lo traigan de alguna manera. Eso era con respecto a la planta de cannabis de semilla, pero los hongos es diferente porque los hongos porque los hongos crecen a través de micelios y ellos no son plantas semillas. Okay. Y de hecho la parte mágica para los indios de nahuas o de Norteamérica era el hongo tenía una connotación mágica porque no es una planta que tú siembras con una semilla, sino es una planta que de pronto aparece. Los hongos tienen una vida muy corta y desaparecen o crecen en lo muerto, entonces eso les daba una connotación mágica. Y los hongos, especialmente muchas de las especies psilocíbicas, crecen con una red de micelios que tiene que ver con el tipo de árboles y de vegetación que tienen alrededor. O sea, lo que tú ves arriba de una planta está interconectado abajo en la tierra por una interconexión que no tienes, y una intercomunicación de especies, o sea, de ciertos tipos de árboles, de plantas, pueden ser coníferas que se comunican, y que todo tiene que estar en cierta armonía para que crezca el micelio y crezca el hongo del mismo micelio, porque el hongo no se cultiva son esporas, no son semillas. O sea que es un milagro de la naturaleza. Pues es un milagro de la naturaleza. Si han podido reproducir especies psilocíbicas en laboratorio, unas son más fáciles que otras. Las coprofílicas, como los anisidros, los que crecen en la popó de vaca, son más fáciles de reproducir. Hay kits que venden en internet que te permiten hacerlos, pero los de psilocibina, como los Psilocibe aztecorum, los pajaritos, que eran los Psilocibe mexicana, los derrumbes, Psilocibe caerulescens, todos esos sí es más difícil, porque además crecen en lugares montañeses, como el Popocatépetl, en las laderas del Popocatépetl, del Nevado de Toluca, ¿no? El Pico de Orizaba. O sea, son lugares también que crecen en lugares inhóspitos y lejanos. Wow. Aquí todavía se conserva algún vestigio de que haya quedado grifos o algo. Sí, hay vestigios arqueológicos cerca del Nevado de Toluca, allá por un pueblo que se llama Tenango, vinculados a los hongos. También cuestiones arqueológicas, pues también hay varios códices, el florentino, vindobonensis o Borgia, traen iconografías de hongos, ¿no? O sea, códices aztecas, ¿no? No los escritos de los españoles, sino las iconografías aztecas. O sea, sí hay todavía algunos vestigios arqueológicos de los hongos, ¿no? Y como yo te comentaba al inicio del programa, el peyote, por ejemplo, es también una planta mexicana muy antigua, que tiene cerca, pues en pinturas rupestres o dataciones de carbón a 14.000 años, y sin embargo muchos expertos en botánica consideran que el hongo es más antiguo, que el peyote pues como que sustituyó en algunas zonas al hongo. Entonces, imagínate la antigüedad que tienen los hongos, ¿no? O sea, sí, se considera muy, muy antiguo el peyote. Más o menos, ¿cuánto me decías? En Coahuila y en Tamaulipas, donde están los glifos más antiguos, tienen cerca de 9.000 años. Wow, sí.
Imagínate los hongos, que si el peyote lo sustituyó al culto del hongo, pues cómo es de antiguo el hongo, ¿no? Porque el hongo es más antiguo por la distribución geográfica que tiene, que existe en muchos más lugares del planeta que lo que es el peyote, ¿no? Sí, y bueno, ahorita mencionaste algunos que en algún momento yo creo que, que los hemos escuchado. Mencionaste los derrumbes, los pajaritos, sí. Que es su nombre. San Isidros, como los nombres tradicionales. Coloquial, ¿no? No botánicos, ¿no? Como, claro. Como vernáculos, pues. Exactamente, hay unos que les dicen los niños santos, otros la familia. Los niños santos es que el hongo estaba asociado a unas divinidades que cuando tú estás en el estado visionario o estático, en el trance de éxtasis, que ves niños y por eso le llaman los niños santos, ¿no? También. Yo he oído que le adjudican que es porque son traviesos en cuanto a la experiencia, ¿no? Que hacen como travesuras, bueno, por eso. Sí, exacto, y de hecho los niños santos en náhuatl son los Apipiltzin. Pipil niños, Tzin es de reverencial, sí. Niños santos, Pipiltzin, o sea, como niños nobles, nobles niños. Entonces esos niños santos son los Apipiltzin de los náhuatl. Y luego dicen que están los abuelos, que esos te dan como enseñanza. Claro, pues es que también la planta es muy antigua, entonces también estamos hablando de los abuelos de las plantas, ¿no? En el peyote, en los hongos, también puede referirse tanto la connotación de niño como de abuelo, porque pues por una metáfora puede ser como lo juguetón de los niños, y por otra metáfora pues puede ser algo muy antiguo como los mismos abuelos, y generalmente pues la imagen de los abuelos pues también se asocia al rayo, que si te fijas el rayo está asociado a los hongos, por ende el rayo se asocia al fuego, y el también se habla de, en muchas culturas de los indios de Norteamérica, del abuelo fuego o del señor del fuego, y bueno, pues si, así vemos, pues el rayo se asocia a los hongos, porque cuando llueve hay rayo, y cuando llueve pues se genera rayo, pero también el rayo pues es primo del fuego, y entonces los símbolos empiezan a interconectarse. Sí, y están los famosos derrumbes, que esos te dan como sacudidón, dicen. Sí, porque experiencias fuertes, o te regañan o algo hacen que sacuden tu vida. Sí, como son de tamaño más grande y como de una psilocibina más poderosa, pues por eso le llaman, yo creo que por eso los indígenas les pusieron derrumbes, porque verdaderamente te derrumban, ¿no? Derrumban tu conciencia y corporalmente te pueden derrumbar, ¿no? Y lo que estabas diciendo ahorita, en época de lluvias, ¿son los que más salen estos? Bueno, salen varios, pero bueno, los derrumbes, la mejor época de derrumbes botánicamente son cuando hay grandes aguaceros, son como en agosto y septiembre, cuando hay, pero desde la época de lluvias ya empiezan a haber. Y bueno, depende del lugar, ¿no? También en Palenque hay muchos, se reportan muchos psilocíbicos tipo Stropharia cubensis, ¿no? Coprofílicos. A partir de donde empieza a haber lluvia, ya empieza a haber hongos, y ya pues dependerá la zona y los pues también los árboles y el tipo de vegetación que hay alrededor para que pues crezcan en sus diferentes variedades. ¿Cuántas variedades de hongos existen? Psilocíbicos hay muchas. Infinidad. No infinidad, pero sí hay bastantes, porque es un hongo de mucha distribución en sus variedades a nivel geográfico, o sea, en todas las, o sea, en el continente, pues en el continente asiático, en Tailandia, en lo que es el sudeste asiático se dan, hay reportes en Sudamérica, también en Norteamérica, en Centroamérica, también en Europa hay hongos, entonces en muchos lugares sí están, que haya pues como las características climatológicas como de selva tropical o un bosque húmedo se pueden dar. Sí, y digo, para catalogarlos, diferenciarlos, pues me imagino que la variedad ha de ser, depende también de la zona geográfica, la variedad de los hongos, ¿no? El tema de la taxonomización es muy complejo, porque los botánicos que pueden pues darse cuenta de las diferentes especies, porque pues los hongos psilocíbicos también se pueden parecer a unos que son muy venenosos y que por fuera parecen lo mismo, y a lo mejor uno como neófito pues puede llegar y pensar que son de psilocibina y cortarlos y ponerte pues una intoxicación mortal, ¿no? Entonces hay ciertas características para poder determinarlos, y no es un tema fácil, ¿no? El poder determinar cuáles son los buenos y los malos no es algo fácil.
ni se puede aprender solo en libros, necesitas tener que alguien también te los enseñe, ¿no? Claro, y bueno, pues en la República Mexicana tenemos una variedad de etnias impresionante, y también sus rituales, su cultura tiene que ver con esas plantas, con este uso de hongos, ¿no? Por supuesto, los nahuas, los mayas, los purépechas, mazatecas, zapotecas, también los purépechas de Michoacán los usaron. No, hay muchos, muchas etnias que los han usado y que los siguen usando, ¿no? Y esto crea, como mencionaba hace rato, un auge en alguna década por aquí, y están por ahí escritores, ¿no?, que se dedicaron a escribir, no tanto científicamente, sino sobre sus experiencias. Hay mitos de personas, como por ejemplo, dicen que acá a Oaxaca vinieron los Beatles, ¿no? Pues cuenta, con María Sabina. Sí, dicen que hasta mandaron a hacer una pista de aterrizaje algunas. No se sabe a ciencia cierta si realmente vinieron, pero bueno, cuentan ahí como leyendas populares que sí fueron personas de las que vinieron, ¿no? Jacobo Greenberg es el que habla de María Sabina. Jacobo Greenberg también tiene unos libros que se llaman Los Chamanes de México, que son una serie de varios libros. Él era un investigador de la UNAM que trataba de comprobar algunos fenómenos psíquicos como la telepatía, y que había como algunas interconexiones, y bueno, desapareció, y bueno, es un caso polémico también de estos personajes variopintos de la contracultura mexicana, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que en base a lo que escribían y lo que relataban, pues crearon el interés en otras personas que se acercaban. Ahora hay toda una cultura de ir a buscar hongos a Oaxaca, a ciertos lugares, ¿no? Sí. Lo cual es muy triste, muy porque lamentable. bueno, ya llegas a Huautla de Jiménez y quieres hongos y te los venden, bueno, te venden. Dice que desde bajando del camión ya te están buscando, te ven cara de que no eres de Huautla, es porque vienes a comprar hongos. Pues muchos hacen dinero también con esto, que yo no sé, yo no estoy muy a favor de lucrar con este tipo de cosas, pero mucha gente, pues digo, tanto los indígenas mazatecos lo lucran como occidentales, ¿no? Porque tú te puedes meter a Facebook y poner hongos psilocíbicos, y hay grupos que te los venden en ceremonias masificadas, con todo te lo mandan inbox, y o sea, bueno, y pues son como pseudousos o pseudo chamanes que se dicen, que yo creo que desvirtúan, ¿no? Porque bueno, también depredan a estas plantas, y es una depredación, porque no todo el mundo los busca con una buena finalidad. Hay cuates locos que les da igual tomarse una botella de Bacardí, se meten unas rayas de cocaína, de que agarran los hongos, se lo juntan con un peyote y se fuman el DMT al mismo tiempo, ¿no? Sí, hay gente sí. que así se maneja. Con excesos, sí. Excesos y con descontextualizaciones, que mucho de esa cultura de usar así, abusar las drogas y descontextualizar así, yo lo veo mucho como un fenómeno gringo. Se me hace como de Spring Breakers que llegan a tomar contra lo que sea, como sea, divertirse a la fiesta, sin ningún tipo de investigación ni nada. Y es un fenómeno que también pues que desgraciadamente se conjunta en algunas áreas fronterizas con lo que es la farmacodependencia, y con la no distinción de los usos y abusos, ¿no?, de las drogas, porque unas cosas es usarlas y otras abusarlas, y se combinan esos factores y se crea algo pues terrible, que es depredador, que es abusivo también contra las etnias indígenas, que es una manera fácil de hacer dinero también, porque claro, para muchos pues lo venden carísimo. Una ceremonia de ayahuasca de Facebook te la venden en 1,500 pesos, juntan 30, 40 personas, y que quién sabe qué clase de ayahuasca será, ¿no?, o de hongos, no sé. Al final en esas ceremonias masivas te pueden dar cosas muy diluidas, o muy pocas, o muy diluidas, o falsas, y hacerte pensar, ¿no? Entonces que estás haciendo algo verdadero. Y pues no, yo no estoy a favor de ese tipo de usos y de prácticas. Porque bueno, llega la temporada, la gente que vive ahí de la región, como dices, ya lucran con esto, a lo mejor ya hasta es su sustento, su medio de vida, el que en llega, ciertas temporadas vas bajando del camión y ya te lo están vendiendo. Te lo venden en Huautla de Jiménez, en San Pedro Tlanisco, Tetela del Volcán, ya se saben las temporadas, ¿no?
Claro, viene la temporada de los honguitos y vamos a los honguitos, pero no hay un plan, ni asociaciones, ni autoridades que tengan un plan de rescate o... No existe. No, porque desgraciadamente también en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, pues bueno, a los indígenas sí les permiten usar ese tipo de plantas sagradas, tienen un cierto tipo de tolerancia, porque no quiere decir que los toleren. A veces hasta los mismos judiciales, ahí los policías del judicial o de la federal agarran también a los huicholes y les sacan su lana con el peyote y los extorsionan y todo, no los garantiza nada. Negocio redondo. Entonces, o sea, no quiere decir que las autoridades, pues en papeles te dicen que sí lo protegen en las culturas indígenas, pero bueno, también hay un problema, porque entre mestizos y occidentales, si todos tenemos los mismos derechos, ¿por qué si yo estoy mestizo, a lo mejor no soy 100% indígena, por qué no puedo usar el hongo? Si todos deberíamos, o sea, la ley debe de ser o todos coludos o todos rabones. Entonces, bueno, hay ahí como muchos vericuetos y entre lo legal, que es difícil como poner un ordenamiento en eso. En México hay mucha corrupción y es muy difícil que se respeten a los mismos indígenas, y si todavía no respetan a los mismos pueblos originarios que son sus plantas y divinidades, pues mucho menos nos van a respetar a los occidentales o mestizos, de los cuales no son nuestras plantas. Entonces es un tema que necesita también mucha investigación legal, que sería padre que muchos expertos pues también se metieran a eso, para que hubiera una legislación clara, para que el uso fuera claro, para que tampoco te agarraran con unos hongos y te metan 40 años a la cárcel como si fueras pues, un terrorista de Al Qaeda que mató a 200,000 personas, porque realmente así están las sentencias, ¿no? Porque seguimos con ese esquema de cuando llegaron los conquistadores y dijeron que pues eran de demonio, ¿no? Seguimos con un esquema demonizador y inquisidor. Quiere decir que estamos atrapados ahí en un bucle donde ahí para las autoridades lo desconocen. Pues o ni siquiera en su mayoría. Pues no lo desconocen, porque cuando tú vas... Desconocen el uso ritualístico y cultural del hongo. No, lo conocen. Lo que pasa es que a ellos les viene muy conveniente que cuando tú vas a Huautla de Jiménez a comprarte unos hongos, y si por ahí te descuidas, pues te agarran y te sacan una lana. Sí. O sea, saben que lo usan de forma ritual, pero también pues a ellos les interesa ser juez y parte. Y pues también les interesa, aunque saben que vas con la curandera, no sé qué, pues a lo mejor en la casa curandera no, pero tú pones un pie afuera y la policía te está deteniendo y te llevan a los separos y te sacan una lana, ¿no? Claro, porque está considerado una droga. Pues una droga, un delito, pero... no lo consideran una medicina, porque y también de una forma como lo planteas, abusiva de sacar parte de todo eso, ¿no? De la persona, como no hay una ley bien estipulada, por supuesto, entonces sacan ventaja de ahí. Y sacan ventaja de ahí, porque yo creo que han sacado más ventaja los policías corruptos que los huicholes de su peyote, ¿no? Porque también ellos, yo tengo reportes donde los han extorsionado y ellos tienen permisos para llevar la planta y la policía les agarra, los golpea, los extorsiona, o sea, pues digamos que la delincuencia también se apropia de este tipo de plantas y espacios para sacar provecho de forma negativa. Claro, y por otro lado pues tenemos el turista que llega, que se informa, que se claro. está ahí investigando y que llega ávido de encontrar un chamán, de encontrar este conocimiento, de vivir esta experiencia. Claro. Y yo veo a estas personas y ya saben específicamente con quién van, y inclusive ya hay hasta como tours que les dan, y la gente nativa de ahí lo sigue satanizando, lo sigue desconociendo totalmente. Pues mira, el caso de Huautla o de Perú, que también llegas y vas por la ayahuasca y dices, vas a Perú, vienes por ayahuasca, o vas a Huautla de Jiménez, vienes por hongos, o vas a Real de 14 y pues los de Real ya, pues vienes por peyote, ¿no? O sea, bueno, yo lo que sí le quiero decir a la gente es que un chamán o supuesto chamán que te dice que organiza sesiones masificadas y que te cobra de a 500,000 pesos la sesión, no es chamán. O sea, un verdadero chamán, pues la planta es una divinidad y él no se la va a dar a cualquier persona, se la va a dar a una persona que realmente la necesite por una cuestión
mental, médica o espiritual. No te la va a dar a cualquier persona, porque esos pseudochamanes no les importa. ¿Qué tal que si tú bien eres diabético o vienes con una medicación antidepresiva y a lo mejor tomarte el hongo te revienta y te hace una contraindicación con los medicamentos? Porque esos chamanes, disque chamanes de Huautla que te los venden a 500 pesos, no te preguntan ni siquiera en qué estado vienes, por qué, ni si tomas otros medicamentos, ni nada, simplemente te lo venden. Entonces, yo creo que ahí la gente es la que se tiene que dar cuenta que ir con esta clase de personas o disque especialistas, pues no es real. Te están engañando, te están dando gato por liebre, no es ningún chamán, no es ninguna ritualidad, ellos te están vendiendo por 500 pesos. Imagínate vender a tu divinidad por 500 pesos. O sea, si nos ponemos a ver los textos antropológicos que eran una divinidad, les hacían estatuas, códices, adoraciones, imagínate que la venden por 500 pesos, ¿no? Bueno, también la época que estamos viviendo ya todo se vende, ¿no? Se vende el agua que hace 40 años pues no te imaginarías que te iban a vender agua, ¿verdad? Para beber. Pero pues ya la gente de ahí se vuelve también su sustento, pero que tanto también rescatan de esta tradición oral de lo que se cuenta sobre las creencias, sobre la divinidad de estos honguitos. Rescatan muy poco, porque la mayoría son charlatanes, ¿no? Entonces los charlatanes no se ponen a investigar, no se ponen a investigar las tradiciones orales, no se ponen a investigar los mitos, lo poco que quedó, porque mucho de lo poco de información que hay quedó en los libros o en textos, que actualmente también estamos viviendo unos tiempos donde nadie le interesa leer, donde toda la gente cree que viendo 2 que 3 tutoriales de YouTube y videos de YouTube ya con eso se cultivaron, y no es cierto. Para cultivarte, y más en los ámbitos del chamanismo o de las profundidades de la mente, es un trabajo que nunca acaba, ¿no? Es un trabajo, un verdadero chamán nunca acaba de ser chamán. Esos que te dicen, no, yo soy un Buda, yo soy un chamán, un yogi, un bodhisattva, un arat, son mentiras, porque eso es algo que es un grado que los demás te dan, no que tú te pones. Sí, no te autonombras, y adjudicas. Y en mi experiencia, los verdaderos chamanes, o que he tenido la oportunidad de conocer, ni siquiera lo hacen por dinero, lo hacen porque pues es su gusto hacerlos, y en todo caso lo que te podrán pedir es una ofrenda, como decirte, bueno, ven conmigo y te enseño, y regálame una manzana, regálame alguna ofrenda, lo que tú creas, pero no te ponen una tarifa específica de precio de este viernes a 1,200 pesos, y si es el sábado son 1,500. O sea, claro, eso no es verdadero chamanismo, ¿no? Pero bueno, es una realidad que estamos viviendo en estos momentos, que ya todo eso se vende, ¿no? Eso es parte del psicodelismo, y me gusta a mí distinguir entre chamanismo y psicodelismo. No son iguales, no son cosas iguales, ¿no? Y sí, pues en el psicodelismo te lo podrán vender, pero ya verás tú, pues, si realmente pues te vas a curar pues con un charlatán, ¿no? Y bueno, ¿qué uso sí le daban los chamanes? ¿Con qué sentido le daban el uso a los hongos? Le daban un uso médico cuando había alguna enfermedad, un uso médico como de diagnóstico, para saber para saber qué era la enfermedad. También lo usaban para adivinar cosas, lo usaban también para las magias amorosas, para saber, pues tratar de controlar ahí que tus amores con las parejas, para saber quién te había robado cosas. Para tener visiones, para en ciertas culturas, como lo que se llama la búsqueda de visión, como para iniciarte en procesos iniciáticos de chamanismo, ¿no? Una forma era como comer las plantas, o hacer mortificaciones corporales, como no comer, o irte un día y no tomar agua, no sé, ¿no? Un ayuno antes de como tipos ayunos, como ciertas mortificaciones, adivinaciones, diagnósticos, no sé, preguntarle cosas importantes, ¿no? O sea, en el chamanismo genuino, el tomar una planta se hacía por una razón genuina, no para divertirme y para, a ver qué rico se siente, no, era porque algo en específico te preocupaba, o se tenía que curar, o querías saber, y era un tema serio, delicado. No se usaban para tonterías. O podías hacer una adivinación sobre algo que tú quisieras saber, pero tenía que ser con un propósito fidedigno.
real, algo que tú verdaderamente en tu espíritu te preocupaba, ¿no? Claro, bueno, y hay constancia de chamanismo también en todo el mundo. Digo, no es característico de alguna región, porque va más allá de lo que creemos o lo que pensamos también de lo que es un chamán, ¿verdad? Y que gran parte también se lo debemos esta ignorancia, pues a estos castigos, a estas restricciones de los conquistadores por ciertos rituales y costumbres que teníamos en ese tiempo aquí. En términos antropológicos también el término chamanismo a veces puede meternos en problemas, porque también el chamanismo pues es un término que surgió de los, digamos, curanderos o brujos euroasiáticos, precisamente como del área de Siberia. Entonces el término chamán específicamente se refiere a los de esa área. En los especialistas de indígenas de Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica a veces prefieren usar el término hombre medicina en vez del término chamanismo, pero bueno, para englobar entre chamanismo o hombre medicina, pues sí existen en todo el mundo rasgos de tipo chamánico u hombre medicina. Y bueno, pues es algo que existió en todas las culturas, y el término del chamanismo, pues algunos lo definen como el arte natural de curar, otros como las técnicas arcaicas del éxtasis, quien realiza el vuelo mágico a supramundos o inframundos, en fin. Porque precisamente a los hongos les dicen... específicamente al jícuri o peyote le dicen la medicina. Maestros. La medicina, ¿verdad? Pero que no cura a veces físicamente, sino cura otras cosas. Los males del espíritu, del alma. Espíritus del alma, exactamente. Bueno, yo ahorita últimamente andaba haciendo una investigación del famoso sapito entre los indios del norte de México, y esto que mencionabas, de que bueno, por ejemplo... en este caso que la medicina psicodélica era el sapito que secreta su sustancia, por ejemplo, bueno, para los indios del norte de México, algunos decían, no, es que el estar en un contacto con un animal de tipo como reptil te puede causar una enfermedad, porque esos animales tienen como, en sus mitologías tienen como tabús y restricciones, y también como para curarte del mal que te da ese reptil, también el mismo reptil te puede proporcionar las mismas canciones medicina. O sea que a la vez el animal puede ser como medicina o veneno, o también puede ser, el mismo animal puede ser el sujeto o el instrumento. Y existen unas dualidades como dicotómicas interesantes a este tipo de pensamientos, ¿no? Que una medicina pues puede ser el mismo veneno, o que el chamán puede ser el mismo sujeto, o puede ser también un instrumento. O sea, lo podemos polarizar en varias cosas así que son muy interesantes a nivel filosófico. Sí, son los relatos que va recogiendo de la gente, pero ¿en qué estriba la diferencia en que lo consideren un veneno o lo consideren una medicina? En la dosis. La diferencia entre un veneno y medicina es la dosis. El agua es buenísima para la sed, pero si nos ahogamos, pues nos morimos, ¿no? Claro. Ahí está la mejor metáfora. Sí. Y también en las experiencias personales. En las experiencias personales que vas teniendo, por supuesto, con el uso de estas, de ingerir estos hongos, ¿no? Según tu experiencia, pues va a ser tu relato. Y bueno, lamentablemente a veces hay gente que por desconocimiento o por caer con charlatanes pues tiene malas experiencias, por no ir documentado, por no saber a qué se enfrenta. O malas experiencias también, a lo mejor no vas con un charlatán, pero puedes también tener una mala experiencia por una mala dosificación, que puede ser o poco o mucho. O sea, a lo mejor tú no estás preparado para comerte un platote de derrumbes, de 10 derrumbes, y te los dan y no, hombre, pues no le sacas nada a la experiencia. Tiene mucho que ver la dosis también, que es muy personal de cada persona. O sea, no me puedo comer 10 hongos, por ejemplo. No. Uno. Depende. Es que depende de la persona. Claro. O sea, porque a lo mejor una persona con uno tiene suficiente y a lo mejor tú con 10 no. Ajá. O sea, no podemos agarrar y decir, esta es la dosis. O sea, es muy personal. Claro. Y entonces si vas con un charlatán, no sabes si te va a dar menos o más. Claro. Y si te va a hacer mal o bien. Entonces, para conocer una dosis, pues te tienen que conocer bien también. No nada más llegas y, ay, sí. O tú no llegas con un doctor y el doctor ya nada más llegaste al consultorio y mira, te voy a dar esto. El doctor te platica, te indaga, te ve tu expediente. Sí, claro. Es lo mismo con un chamán.
Se hace un historial y estos charlatanes a veces pues se atreven también a pretender saber tu historia personal, ¿no? O sea, imagínate que tú traes un mal del alma y yo llego contigo y te digo, ¿qué? Son 500 pesos y ni siquiera te pregunto cuál es tu mal. Nada más te cobro los 500, te voy a curar. Suena raro, ¿no? Por eso es muy importante, pues sí, informarse, ¿no? Documentarse, saber quién en realidad o cómo y recoger también estas experiencias. Pues bueno, estos son los honguitos aquí en México. Hay cierto grupo de personas que los buscan, que buscan estas experiencias, que inclusive lo hacen por temporadas, porque ya son como, no sé si sea adictivo o se vuelve tradicional que lo hacen, el ingerir honguitos por temporadas. Pues puede ser tradicional, puede ser dos. Acuérdate que tenemos como en la mitología o en las cuestiones prehispánicas hay como la dicotomía, los polos. Puede ser tradición o puede ser adicción, puede ser... Todo depende, tú te tienes mejor que manejar en balance sobre los medios. Claro, pero pero bueno, pues el uso, la decisión de ingerirlo, pues también conlleva la responsabilidad de estar instruido conforme a lo que vas a hacer. Yo lo que más puedo recomendar es no hagas las cosas a lo loco, ni porque te dicen. Impulsivamente. Trata de saber lo que vas a hacer, trata de investigar lo que vas a hacer, trata de verlo en libros. En los libros hay unos secretos maravillosos de todo esto. O sea, la gente desprecia mucho el saber de los libros, pero vas a encontrar cosas maravillosas. Acércate a los libros, habla, investiga, no nada más lo que te platiquen. No nada más en esto del chamanismo, no nada más lo que te platiquen, sino es lo que tú también vives. Escucha a los demás y lo que te dicen, pero tú también al final la última palabra la vas a tener tú. Claro, y si nos puedes platicar brevemente sobre la investigación que estás haciendo en este momento, lo que estás escribiendo, sobre qué es específicamente. Bueno, estoy ahorita en dos, una que es sobre el peyote, sobre los usos que hacen las etnias que existen actualmente, pero también las tribus extintas, porque también hay grupos que ya no existen, que desaparecieron pues, desde hace 200, 300 años y que no hay mucha información. Y también la otra cosa que estoy escribiendo es sobre el sapo bufo alvarius, su uso entre los indios, los seris, los yaquis, pápagos y pimas, y el símbolo del sapo en esas culturas de los indígenas del norte de México. ¿Y va cambiando mucho su percepción con respecto al sapo por región geográfica? Bueno, el sapo a nivel universal, o sea, a nivel, en muchos países representa lo mismo. El sapo y las ranas representan en la mitología universal la fertilidad, las aguas, porque cuando aparecen los sapos y ranas es cuando viene la temporada, cuando se va a anunciar la temporada de lluvias. En muchas mitologías también simbolizan el útero de la madre, o sea, de la fertilidad, se asocian a la vegetación. En las culturas del norte de México se consideran un símbolo ominoso que puede enfermar o curar también. Pues Guy Robert, estamos llegando aquí al final del programa de Ser, Saber y Hacer. Hoy hablamos de los honguitos. Me gustaría, tú que eres conocedor de este tema, que les dejes en una frase algo que encierre todo lo que hablamos de los honguitos el día de hoy a la gente que nos estuvo acompañando. Yo creo que la frase que más tiene que uno que interiorizar es: trata de conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo e investiga. Investiga también con respecto a los honguitos, ¿no? A todo. No le creas a nadie nada más porque te lo dice. Todas las creencias que te digan, que te cuenten, ponlas a juicio e investígalas. Y tú tendrás la última palabra después de que hagas tu propia investigación. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Guy Robert. Claro, muchas gracias, muy interesante estar la charla aquí con ustedes. Gracias, nos vemos Saludos la próxima semana. Saludos a todos.